Hola hermanos, vamos a estudiar esta semana sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado hablando en los videos anteriores de la presencia de Dios, ¿cierto? Que somos templos del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. Eh, en resumen, eso es el primer bautismo, que es el bautismo que Jesucristo llamaba como bautismo en agua, ¿cierto? El cual significa que la persona nace de nuevo, ¿cierto? Nace del Espíritu de Dios. El espíritu, nace del Espíritu de Dios y pasa a ser una nueva criatura, porque es engendrado de Dios, somos engendrados de Dios. Ese es el primer bautismo y el que todos tienen, eh, todos los que han creído en Cristo creen, no los que siguen una religión, todos los que han creído en Cristo y su obra en la cruz, eh, eh, tienen el bautismo en, eh, que llaman en agua, ¿cierto? Pero en realidad es nacer de nuevo. Eso significa el bautismo en agua, que tú mueres y resucitas como un nuevo ser que proviene de Dios. Em, pero ahora vamos a hablar un poco del bautismo del Espíritu Santo, eh, el bautismo sobre el creyente. Eh, en los videos anteriores tenemos su presencia, ¿cierto? Vive en nosotros, mora en nosotros. eh, Ese es el primer bautismo. Y hay un segundo bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo. En esta ocasión el bautismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene sobre una persona, está sobre eh, eh, su ser. Ya, es una adición de Dios. Eh, Tú ya tienes el Espíritu dentro, Santo, ¿cierto? Pero ahora tienes una investidura de Dios, una investidura eh, que te habilita para poder hacer la obra de Dios. Eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué hay cristianos que, eh, por ejemplo, eh, no se mueven en los dones ¿por qué? ¿Por qué algunas personas no logran nunca hablar en lenguas? Eh, eh, y la razón es sencilla, que no todas las personas son llamadas a predicar el Evangelio. Dios sabe las cosas, eh, sabe todo. Así que Él elige a quien eh, llama y cuando llama a alguien lo habilita. Y esto lo equipa para este llamado, que es el compartir el Evangelio, la buena noticia. ¿Cierto? Leamos en uno Hechos uno eh, para que vamos teniendo claro para quién es el bautismo del Espíritu Santo. Aunque todos pueden hacerlo, pero también no todos, uno, no son llamados y otros tampoco no están dispuestos a hacerlo. No les interesa. Así que Dios no obliga a nadie. No es una obligación. Eh, eh, Dios no llama a nadie obligadamente. Eh, Dice en Hechos 1 capítulo 2. Hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles, los, los escogidos, instrucciones adicionales. Aquí lo que vemos es que eh, Jesús está tratando con los escogidos, los apóstoles, los enviados. Con ellos está hablando y con ellos, a ellos está dotando.
Nos está dotando del Espíritu Santo sobre, el bautismo sobre, a las masas, a todos, a esos escogidos, para no es que sean mejores, tampoco, no son escogidos porque son mejores, son escogidos porque dentro de la sabiduría de Dios, Él sabe quién lo puede hacer y quién no, y quién quiere hacerlo de verdad y quién no. Entonces dice, eh, el- haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días posteriores de su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, ese es el Espíritu dentro, ¿cierto? Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Eh, em, Así que los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libere a Israel y restaure nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, ¿cierto? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí, o sea, hasta que aquí lo- como sucede aquí, la gente estaba preocupada del infierno, ¿cierto? Del cielo, del día del juicio. Y Jesús le está diciendo, no se preocupen de eso. Eso eh, lo sabe Dios y Él sabe cuándo. Ustedes lo que se tienen que preocupar ahora, que ustedes serán investidos de poder, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿cierto? Es una investidura, es algo que tú tienes por afuera, es la unción por afuera. Eh, el Padre no es un adversario. O sea, el Padre quiere ayudarnos, sabe que necesitamos esa ayuda. Eh, el Espíritu Santo sobre un creyente te habilita con el poder de Dios para servir, te permite hacer lo que humanamente es imposible hacer. Hechos 1:8, ¿cierto? Dice, pero recibirán poder. ¿Qué poder? El poder de Dios, la capacidad de Dios. Lo que no podemos hacer los hombres con nuestras propias fuerzas, lo hacemos con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Es, es poder delegado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y me serán testigos. Testigo es contar. Un testigo da cuenta un hecho. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos eh, 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 los creyentes. Es contar un hecho. Eso es el Evangelio. O sea, contar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es contar un hecho. Y el hecho es que el Padre tomó cuerpo de hombre y nos salvó a través de la cruz, de su obra redentora. Y nos perdonó, perdonó nuestros pecados, eh, perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados, y eh, somos salvos por gracia, solo por fe en Él. Ese es el mensaje. De eso somos testigos. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Ese es el testimonio que Dios quiere que demos. Eso es lo que tenemos que contar. Contarle al mundo, contarle a las personas de que ahora tienen la capacidad y la posibilidad de ser
perdonados de sus pecados, de sus errores, que, y ese perdón es gratuito y se recibe creyendo en Jesucristo y su obra redentora en la cruz, solo creyendo. Esa es la noticia. Antes las personas tenían que, para poder ser salvas o ser admitidas por Dios, tenían que cumplir la ley. Ese era el mensaje de la ley. Pero el mensaje de Jesucristo es otro. La salvación por gracia, de gracia, mediante la fe. Y solo la fe. No por obras. Para que nadie se gloríe delante de Dios diciendo, yo me gané la salvación. O se gloríe delante de otro creyente. Yo hice esto. Yo fui santo toda mi vida. Fui santo. ¿Cierto? Ya. El bautismo del Espíritu Santo es para servir a otros. El bautismo del Espíritu Santo es para servir a otros. El bautismo del Espíritu Santo no es para satisfacción mía, porque el servir a otros demanda humillación y demanda esfuerzo, demanda trabajo. Un siervo es servir, atender. El bautismo del Espíritu Santo para servir a otros es para ayudar a los demás con la habilidad de Dios. Veamos Lucas 11. Lucas 11, del 5 al 13. Sí, pero vamos a ver el solo. Dice en primera parte, cuando oréis, decid. No, perdón. ¿Quién de vosotros que tengo. ¿Quién de vosotros? Jesús les dijo también, ¿cierto? ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto quiere decir de que si tú sientes el llamado, si tú quieres compartir el Evangelio, esta noticia, eh, necesitas estar equipado. Eh, y equipado, ¿cierto? Y Dios te equipa con el Espíritu Santo. Por eso que Él dice, pídalo, pídalo. Si tú quieres hacerlo, sientes en ti hacerlo. Pídele a Dios el Espíritu Santo sobre ti la investidura del Espíritu Santo para poder servir y poder dar testimonio con poder. Ese es el objetivo. Eh, el bautismo del Espíritu es para servir a otros. Volviendo, ¿cierto? Es para servir a otros. Dice, porque aquí está el personaje, ¿cierto? Diciéndole, eh, porque un amigo mío ha venido a mí. Él no estaba pidiendo el alimento ese para él. Él estaba pidiendo para otros. El bautismo del Espíritu Santo es para servir a otros. Es para servir, atender a otros. Ese es
Para eso es. Por eso no todos son bautizados con el Espíritu Santo. Es para servir al necesitado, al que necesita de Dios. Es continuar la obra de Cristo, lo que Él hacía. Es para continuar, seguir haciendo lo que Él hacía aquí en la tierra. Eso hacemos los cristianos, los que hemos sido llamados, o los que hemos sido, o sentimos en nuestro ser, servir. Lo hacemos, seguimos haciendo lo que Él hacía. El bautismo del Espíritu Santo para servir a otros, ¿cierto? Mateo 20. Esto tiene que quedar claro. Y si a ti no te interesa, sientes misericordia de la gente, no sientes misericordia, eh, eh, no te da rabia, no te molesta las obras del diablo en las personas, no, no tienes un llamado. Recuerda que vamos a atacar. Dios va a usar al que ha sido bautizado en el Espíritu Santo para atacar la obra del diablo. Es para ir en rescate de aquellos que están en el reino de las tinieblas, ¿cierto? O incluso aquellos mismos creyentes cristianos que aún están atados a las obras del diablo. Ya, Mateo 26, 20, 26, del 26 al 28. Dice, aquí está hablando Jesús, dice más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. El Espíritu Santo es para servir a otros. Es para servir a otros. ¿Ok? ¿Para servir en qué? En la misma tarea que decía Jesús. Eh, yo he sido enviado eh, eh, he sido enviado para sanar enfermos, para liberar oprimidos, para dar la buena noticia, la buena nueva a los, a los oprimidos por el diablo. Ya. Nosotros continuamos ese mismo mensaje, esa misma obra. Así que si tú sientes en tu ser, sientes misericordia por aquellos que están oprimidos por el diablo, necesitas ser investido con el Espíritu Santo. No se puede ir sin la investidura porque si no, sin el equipamiento. Eh, el Padre sobre un creyente, el Espíritu Santo sobre un creyente te habilita con el poder de Dios. ¿Cierto? Recibirán poder, dice en Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder, ¿cierto? Aquí Jesús le estaba diciendo, aquí les dijo, no se vayan de Jerusalén. Aquí está en el versículo de Hechos 1:2 dice, eh, hasta el día que fue llevado al cielo, ¿cierto? Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones, ¿cierto? Con ellos está hablando, con los elegidos para hablar el mensaje. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. O sea, no salgan, porque anteriormente les había dicho, y discípulos, ¿cierto? Le está encomendando un mensaje, le está ordenando, compartan el mensaje del reino, compartan el Evangelio, háblenlo. Eh, pero dice, no hasta vayan al mundo hasta que
reciban poder, hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes para que puedan eh, hacer la obra con poder de Dios, con poder de Dios. Ahora dice, eh, ¿se acuerdan que en Mateo Jesús está diciendo, eh, eh, yo les doy, o sea, Él da el Espíritu Santo al que se lo pida? Si usted lo pide, quiere hacer, usted pídaselo, pídaselo, y Él lo dará. Pídeselo y Él lo dará. Insista y Él lo dará. Si es que realmente siente. O sea, es una cosa interna que tú, yo quiero hacerlo, quiero servir, quiero, quiero orar por los enfermos, quiero orar por los oprimidos por el diablo, quiero eh, eh, ir a esa batalla, porque eso es una investidura para la batalla. Hay que ir y rescatar, y significa también recibir golpes, recibir golpes. Y recuerda que se trabaja con el imperio de las tinieblas. Y el imperio de las tinieblas tiene soldados. Tiene soldados. El diablo tiene soldados. Muchos. Así que, pero tenemos poder. Tenemos autoridad. Es sobre un creyente. El Espíritu Santo sobre un creyente es para aquellos que desean comunicar el Evangelio. Lucas 24:49. Para aquellos que desean comunicar el Evangelio, o para aquellos que Dios dice, yo quiero que tú comuniques el Evangelio. 24:49. Y aquí dice, y aquí está hablando Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Cierto? El 48 dice, vosotros sois testigos de todo lo que Él ha hecho. Y aquí, el 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, sobre su investidura, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, es decir, antes de que tú decidas, primero tienes que hacerlo, tú tienes que ser investido de poder. Ser investido de poder. No puedes ir al reino de las tinieblas, eh, a los oprimidos por el diablo, sin eh, el equipamiento para hacerlo. El Espíritu Santo es el que te equipa para eso. El Espíritu Santo es el que te dota, te da la habilidad, te da la autoridad para hacerlo. Es el Espíritu Santo sobre uno. ¿Cierto? Recuerda que aquí le estaba hablando a los apóstoles. Eso es que quede claro. A los apóstoles. Y los apóstoles, sabiendo que el apóstol no es un grado, la palabra apóstol no es un grado jerárquico. Es simplemente, el apóstol significa enviado a la gente. Es un enviado como servidor. Está sirviendo a Dios como testigo. Un mensaje. No es un grado jerárquico. La religión hace creer eso, que es un grado jerárquico, pero no lo es. Llegó el apóstol. El apóstol. Están de moda, ¿cierto? Yo soy apóstol. Obispo. No es un grado jerárquico. Dios no tiene jerarquía en la familia. En su familia, Dios no tiene jerarquía. Hay hermanos mayores y hermanos menores. Hermanos mayores tienen la obligación, los mayores, de cuidar a los menores. Es así. Es servir.
El que quiera ser, le llama que crea que, tiene, que es mayor, es servidor. Ya, el mensaje, el evangelio, consiste en la obra de Cristo y de sus beneficios. Eso es lo que, ese es el testimonio. Ese es el testimonio que se da. ¿Cierto? Dicen que seréis testigos, testigos de palabra, de boca, de mensaje. Dice, eh, Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eh, el mensaje, ¿cierto? Es sanidad, que las personas pueden tener, perdón, salvación por gracia, de gracia, por medio de la fe. eh, y teniendo el regalo de la vida eterna, claro, y la adopción como hijos de Dios. No es solamente que la gente recibe salvación y vives como y quedas así eh, al destino. Eh, el creyente, el que ha creído, ha sido considerado o así ha pasado a ser de huérfano a hijo de Dios y por lo tanto tiene la paternidad, él pasa a ser parte de la familia de Dios, de su familia. Eh, no, sí, no continúa como huérfano creyente. Entonces, eso es parte del mensaje. La salvación no es solo salvación, sino que también es paternidad, la paternidad de Dios. No es solo predicar el evangelio, es enseñarle a la gente que también ellos son hijos de Dios y el Padre los ama y también está preocupado por ellos cada día, que tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de sus hijos, de los que han creído. La sanidad es otro beneficio, que las personas puedan ser sanas, pueden ser libres, pueden ser sanas en su corazón y pueden ser libres. Libertad, en eso consiste la obra de Cristo. Salvación, sanidad y libertad. Y paternidad, adopción. Salvación, sanidad, liberación y paternidad. Paternidad. La cobertura del Padre, ¿cierto? La acción del Padre continúa después de la salvación. Sabemos que el Padre nos provee, nos guía, nos protege. Nos provee, nos guía, nos protege, ¿cierto? Entonces, y para eso lo hace a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice Mateo 18. Mateo, ¿dónde está? Acá. Mateo 18 dice, y yendo, predicad diciendo, predicad es hablar, ¿cierto? No es un sermón, predicad es hablar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el perdón, la gracia, ya ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, sin merecerlo, recibiste, sin merecerlo recibí, y sin que los otros se lo merezcan, yo les doy de lo que recibí, de gracia, ¿cierto? Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Tenemos autoridad sobre la potestad del diablo, echad fuera demonios, resucitad muertos. Cada vez que tú predicas el Evangelio, le cuentas a alguien que puede ser salvo por gracia, solo por fe, estás resucitando un muerto. Estás resucitando un muerto. La persona que no ha creído en Cristo está muerta espiritualmente, está muerta. Y tiene vida al momento de creer, tiene vida. Por eso que ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Predica la gracia de Dios solo por fe, la obra de Cristo solo por fe.
en Él y en su obra, es suficiente para salvar al ser humano. La obra de Cristo es suficiente para posicionar nuevamente al ser humano como hijo de Dios. Solo la obra de Cristo. Solo la obra de Cristo. Eso es lo que hacía Pablo, el enviado, el apóstol Pablo, el enviado Pablo al mensaje. eh, eh, Enviado, ¿cierto? Eh, a predicar el Evangelio, él decía, el mensaje era uno solo, lo único que le importaba era, era solo una sola cosa, era, buscamos en 1 Corintios 2:2. Para terminar. 1 Corintios 2:2 dice... Es 1 Corintios, no, 1 Corintios 2:2 dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Es decir, lo único que le importaba a él era predicar a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el propósito, esa era la meta, esa era su vida. Él no le importaba absolutamente nada más. No le importaba nada más. Él había abandonado toda su religión y a él solo le importaba predicar a Cristo, contarles a los demás de Cristo y de este crucificado, es decir, lo que significa la cruz, la redención, lo que significa la cruz. Jesucristo, el Padre ha venido, ha pagado por la maldad, por nuestra maldad, nos ha hecho nueva criatura, a través del Espíritu Santo, nos ha dotado del Espíritu Santo, cuando creímos, y, eh, eh, y esto lo hace por gracia, mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, fe en Jesucristo y su obra redentora es imposible agradar a Dios. Pero si usted necesita algo, quiere algo, hágalo a través de la obra de Cristo, sabiendo su posición como hijo. Bien. Si usted siente el deseo de compartir el Evangelio, pídale a Dios que lo equipe. Pídale a Dios. Él lo va a hacer. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que aumentes la revelación sobre el bautismo del Espíritu Santo en los hermanos. Te pido a aquellos que sienten el deseo de compartir el Evangelio, compartir tu obra y compartir los beneficios de tu obra, sean ahora bautizados por tu Espíritu, Padre, sobre ellos, para que puedan tener autoridad y poder sobre el reino de las tinieblas, Padre. Puedan sanar enfermos, puedan predicar, compartir tu obra, puedan echar fuera demonios, romper maldiciones y resucitar muertos, Padre. Así es, y liberar a los suprimidos del diablo. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Gracias, Padre, porque tú nos equipas y nos dotas de todo lo necesario para poder enfrentar y realizar esta tarea. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que estén bien. Cuídense y nos vemos.